seguimos en A Dos Voces en un programa, un miércoles muy especial, porque estamos hablando de la muerte digna, un debate que tiene pendiente la sociedad, que tiene pendiente el Congreso argentino. Un día muy difícil, sobre todo después de escuchar el testimonio de Selva Herbón, la mamá de Camila, 2 años. Ella quiere una muerte digna para su hija, lucha para conseguir el aval del Congreso de la Nación a través de una ley. Dice que lo que quiere es que, bueno, a su hija la desconecten y que después sea lo que Dios quiera. Nosotros vamos en un par de minutos al debate, pero antes vamos a escuchar este informe que hizo la producción de A Dos Voces. Silvana Mato, Pablo Minocur, que están detrás de todo este programa especial, al igual que Gonzalo Manrique. Bueno, de esta manera podemos resumir el debate que está pendiente en la sociedad. El caso de Camila Sánchez, la nena de 2 años en estado vegetativo desde su nacimiento, abrió el debate sobre el derecho a la muerte digna por parte de los pacientes. La madre de Camila, Selva Herbón, pide que se le desconecte el respirador artificial que la mantiene con vida. 3 comités de bioética consideraron que el estado vegetativo permanente de Camila es irreversible. Pero los médicos no aceptan sacarle el respirador porque en Argentina no existe una ley de muerte digna y dicen que la ley no los protege. El Congreso de la Nación empezó a tratar el tema y ya hay al menos un proyecto en el Senado y 2 en diputados. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de muerte digna? ¿Cuáles son las diferencias con lo que popularmente se conoce como eutanasia? Los proyectos que se debaten en el Congreso contemplan 2 situaciones. Por un lado, los cuidados paliativos son medidas que toman los médicos para reducir el dolor en los pacientes, incluyendo la aplicación de drogas que reduzcan la conciencia de un paciente. Y la limitación del esfuerzo terapéutico, que implica retirar o no instaurar medidas de soporte vital o cualquier otra intervención. Esto es lo que reclama la madre de Camila. Los proyectos que se debaten en el Congreso, en cambio, no contemplan el suicidio asistido, que es proporcionar intencionalmente los medios o procedimientos para que una persona se quite la vida. La Iglesia se expresó a favor de los cuidados paliativos, pero en contra de la limitación del esfuerzo terapéutico o el suicidio asistido. El debate queda abierto. ¿Quién puede o debe decidir sobre la vida de un paciente? Bueno, ya estamos en esta mesa a 2 voces. Vamos a hablar con Eli Espiño, que es abogada, doctora en bioética y biojurídica. Está con el Hospital Universitario Austral, con Silvia Houghton, diputada de Valores para Mi País, con el doctor Eduardo Tanus, Comité de Bioética del INCUCAI, de la UBA, y con el senador del PROAFE, Samuel Cabanchik, que es autor de un proyecto de muerte digna. Antes de entrar en este debate, vamos a escuchar otro de los testimonios que tenemos, con otro caso completamente diferente. Es el de la mamá de Gustavo Cerati. Ella lucha por la vida de su hijo, se aferra a la vida de su hijo. Hace 466 días que lo acompaña. Él está en coma, bajo respiración mecánica en todo momento, por un accidente cerebrovascular que tuvo en Venezuela. Esto le decía a la producción de A Dos Voces. Gustavo está, como solemos decir habitualmente, la está peleando, como un buen león, la está peleando. Y ahí está, nosotros al lado de él permanentemente, con una profunda fe de que este es un proceso, sabemos largo, difícil, pero tenemos esperanza en que va a salir adelante. ¿Dónde saca Lilian esa energía para que todos los días, desde hace más de un año, a la clínica? De la enorme esperanza y la enorme fe. Yo creo mucho en Dios. Por supuesto que también en la ciencia básicamente, pero también los médicos algo tienen de Dios, ¿no? Porque se ocupan de otro ser humano. Pero además, ya digo, ciencia y fe, yo estoy segura. Dios, o como lo quieran llamarlo según la religión que se ocupe de eso, ha creado el ser humano. Una cosa perfecta, maravillosa como es el organismo humano, y también creo que él es capaz
de modificarlo y de mejorarlo y de sanarlo. Lo creo. ¿Hablas con los médicos? Por supuesto, ¿Qué permanentemente. te dicen? Los médicos son muy cautos y me parece muy bien, pero allí en el sanatorio donde están son de mentalidad muy abierta, entonces ellos están confiados en que lo que nosotros hacemos está bien, que si esa energía, sacerdotes que vienen a verlo, gente también de otra religión, que vienen a aportar su granito de fe, ellos están completamente convencidos de que puede ser tranquilamente. Han visto casos, entonces son prudentes, porque saben que cada caso es cada caso. ¿Qué le decís a la gente que a lo mejor pasa por una situación similar? A esa gente le diría que tenga fe, que tenga fe, que tenga fe, que hay algo superior, que hay. Yo lo siento así. Cada uno es cada uno, ¿no es cierto? Cada uno piensa, cada uno tiene sus ideas. Yo pienso eso. Este mundo no puede haber sido, no es un azar. Los seres humanos no son azares, ¿no es cierto? Son producto de algo superior. ¿Qué es? No lo sé, no lo sabemos. Nuestra mente es demasiado pequeña para poder entenderlo. Pero yo presiento, lo siento que es así. Lilian, cuando vos ves a lo mejor en la tele, si es que ves tele, y ves todos estos debates que hablan de muertes dignas... No intervengo en eso porque vos verás cómo es mi mentalidad. Yo soy muy libre y pienso que cada uno tiene que piensa. Yo soy así. Ahora los demás sabrán por qué lo hacen, ¿sabes? Pero yo a las personas que tienen alguna dificultad, quizás como la de Gustavo o de otro tipo, que piensen en eso, en un ser superior, que le pidan, que le recen y que Dios disponga. No, es así. Doctora Nelly Espiño, acá se mezclan muchas cosas. La fe, el dolor, lo ético, lo moral, lo legal. Sí, detrás de un paciente hay una familia, siempre, cuando la hay, pero hay un mundo de símbolos muy grandes. Y a mí me apena que el caso de Camila haya sido el disparador para que nuestros diputados se dieran cuenta que estos temas son de todos los días en los hospitales públicos y privados de todo el país. Que hablar de muerte digna en el mundo es hablar de eutanasia, porque las asociaciones de eutanasia justamente hablan de muerte digna, y si bien periodísticamente es más corto hablar de muerte digna, lo que es digno es el paciente. Y acá tenemos seres humanos que debieran afrontar el proceso de su muerte con la dignidad que merece todo ser humano. Por lo tanto, el término hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la legislación, con el término muerte digna. Es más fácil desde el punto de vista periodístico y comunicacional, pero en el fondo, en el contenido, internacionalmente las asociaciones de eutanasia lo han utilizado así. Y doctora, usted a Selva la entiende, la comprende, la Totalmente, pero su hija no está muerta. Su hija está en un estado vegetativo persistente, que es una injuria cerebral que tiene distintos grados, puede tener distintos grados de lesión en el sistema nervioso. En el caso de Camila es una lesión muy grave, que en realidad con una buena praxis médica tendría que haberse resuelto en el momento del parto, porque de acuerdo a lo que ha hablado la madre, a los 5 días de saberse lo que tenía Camila, podría haberse tomado una decisión sabiendo que iba a tener un estado vegetativo persistente. En el caso, y tal como vienen todas las decisiones y los estudios clínicos, evidentemente hay un obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. Y en ese sentido, tratar de interrumpir esos tratamientos es totalmente legítimo. Lo que pasa es que los médicos lamentablemente no tienen una formación directamente ética como para poder desconectarla, porque en el mundo anglosajón los pacientes se desconectan sin ningún tipo de problema para los médicos. Aquí considero que de haber un consentimiento informado y sobre todo la aprobación de padre y madre que tienen la patria potestad compartida, el médico no tendría ningún problema de afrontar un problema judicial. Doctor Eduardo Thanos, ¿cómo analiza usted el caso de Camila y otros casos parecidos que puede haber en la Argentina? Bueno, el caso de Camila es un caso muy complejo
que creo que debe ser analizado en forma de que se lo haga simple, para que la sociedad pueda comprender, porque la sociedad es la que de alguna manera va a respaldar lo que puedan hacer los legisladores acerca de esto. ¿Y qué es hacerlo simple? Le digo, por ejemplo, la existencia de toda persona tiene un comienzo y un fin. Y toda esa vida, que va desde el principio de la vida hasta su fin, tiene que ser digna. Ese es el primer derecho humano, ¿no es cierto? El derecho a la vida, pero la vida digna. Y estábamos hablando hace un rato con el senador de acá, y yo decía que más que un proyecto de ley de muerte digna, podría ser también de vida digna, porque esa existencia que nosotros decimos que va desde el comienzo de la vida hasta el fin, cuando está llegando ese fin, en ese último tramo, si ya es irreversible el proceso que va a llevar a una persona a la muerte, en ese tramo lo que hay que hacer es permitir que la muerte acontezca, no como se dice habitualmente dejar morir, porque eso de alguna manera trae una connotación como de abandono, dejar morir, pero sí permitir que acontezca la muerte. ¿Es una cuestión semántica o no? No, es una cuestión de dejar que acontezca un acontecimiento natural cuando es la muerte, cuando ya se está en un proceso irreversible. A partir de que se declara irreversible un proceso, como en este caso de esta nena, ya actuar con todos los aparatos y toda la tecnología que tiene el médico a su alcance, el equipo médico, es comenzar un acoso al ser que está acá. Bueno, la mamá dijo que la desconecten y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, me parece perfecto, porque ya no se puede seguir haciendo, porque puede llegar a empezarse a hacerle daño. Y en la historia de la medicina, desde el comienzo de la medicina, siempre el principio más mandatorio es primero no dañar, el famoso primum non nocere. Lo que pasa es que los médicos, y me incluyo, no estamos preparados desde el currículum de grado para todo este tema, y muchos de los médicos, yo diría muchísimos médicos, ven a la muerte como una derrota, y esto no es una lucha de eso, es dejar y es permitir morir cuando ya la muerte es próxima y es irreversible. Es autor de uno de los proyectos, pero ¿llegan tarde los legisladores a todo esto? Bueno, siempre la ley viene a responder necesidades y demandas que se van desarrollando en la sociedad, naturalmente. Y mire, si tuviéramos un derecho consuetudinario como en Inglaterra, digamos, es la costumbre la que hace la ley, o los casos, las regulaciones de la sociedad las que hacen las leyes. Así que no diría que llegamos tarde, sino que tratamos de dar respuesta. Pero vale la pena aclarar que nosotros presentamos nuestro proyecto en abril de este año, mucho antes de conocer el caso de Camila y sin conexión con el caso de Camila. Digo para aclarar que no es que ahora estamos preocupados porque este caso está discutiéndose en la sociedad. Nosotros ya estábamos interesados en este problema y hicimos una ley sin conocimiento del caso de Camila. ¿Pero y qué pasó? ¿Por qué no prosperó esto? Más allá de que uno puede estar a favor, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Cintia, pero... Diríamos que son discusiones muy delicadas. Estamos hablando de algo que conmueve, porque conmueve el dolor ajeno, conmueve el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Es una relación difícil la que los seres humanos establecemos con esa condición, desde siempre, ¿no? Y en nuestra sociedad particularmente, porque de alguna manera alejamos y aislamos al enfermo, al viejo y a quien está en agonía, ¿no? Y usted, a ver, ¿cómo lo puede sintetizar? ¿Su proyecto qué quiere para las personas que atraviesan situaciones como las de Camila? Sí, el proyecto establece básicamente el ejercicio de derechos, amplía el ejercicio de derechos. ¿De qué derechos se trata? Primero que nada, de poder manifestar una voluntad anticipada incluso al proceso de muerte o al proceso de agonía, una voluntad anticipada acerca de cómo uno quiere ser tratado. Eso desde luego tiene que ser con consentimiento informado acerca del padecimiento, de la enfermedad, en el lenguaje en que pueda comprenderlo quien padece. En primer lugar se trata de establecer la voluntad anticipada o la voluntad en el momento en que se está padeciendo, si se tiene la capacidad de formularla. En segundo lugar se trata de establecer cuidados paliativos, de decirle al médico que la ley lo autoriza a limitar tratamientos, a tener cuidados paliativos
en lugar de ensañamiento, como acá se decía, terapéutico, que puede llevar a mayor sufrimiento y mayor dolor. En tercer lugar, procuraremos taxativamente que la ley nunca sirva para ningún abuso. Por ejemplo, si un adulto no ha dado su voluntad manifiesta en este sentido y no lo podrá hacer en el momento en que lo padece, no es lógico que otros tomen esa voluntad en manos propias, sino que la propia medicina, la propia terapéutica tendrá que operar. Respecto de los menores, tenemos artículos específicos para la situación de menores, porque no es lo mismo el tratamiento con un menor que el tratamiento con un adulto. Ya seguimos con el tema. Cintia, ¿cómo recibe usted este proyecto? ¿Cuál es su posición para llevar al Congreso en cuanto al tema de, como ustedes quieran llamarle, muerte digna, eutanasia? Lo estoy tomando con mucha responsabilidad. Soy una defensora de la vida y, por supuesto, me interesa tener una posición muy fundamentada en este tema, y debo decir que me sorprendí, digamos, con la urgencia en que se han llegado estos proyectos de ley. Nosotros ahora en diputados ya tenemos 2 proyectos de ley que tenemos que debatir, y siento que necesitamos más tiempo porque hay muchos elementos que están en juego, y en estos días estoy hablando con distintos médicos y los propios médicos en algunos temas puntuales tampoco tienen tan decididos si estamos, digamos, más por el tema del encarnizamiento terapéutico o no. Entonces, siento que es un debate que nos debemos dar, y estoy dispuesta a hacerlo y a informarme muchísimo. Ahora, con respecto al caso puntualmente de Camila, que en realidad es lo que hoy, digamos, hemos puesto sobre la mesa, tenemos que siempre saber que en esto hay muchos actores. Están los familiares, está Camila, están los médicos. Y yo, por ejemplo, la mamá, justamente Selva, recién decía que uno también tiene que actuar con el corazón. Y yo decía, ¿cómo voy a hablar de un caso en donde no conozco la situación? Así que yo la fui a visitar a Camila, porque me pareció que para hablar de Camila tenía que ver cómo estaba, tenía que ver si verdaderamente es vida digna. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Sí me di cuenta que me encontré con vida. Está respirando artificialmente, y sí me di cuenta que me encontré también con otros casos, porque allí hay otros chiquitos que están en situaciones no similares, porque ella está con un estado vegetativo persistente y permanente, muy agudo, muy grave, y otros chicos no tienen esos casos. Entonces, la verdad es que es muy difícil legislar puntualmente sobre esos casos. Entonces, creo más en la necesidad de debatir una ley marco que le garantice al médico la toma de decisión con la contención jurídica necesaria para poder tomar una decisión en el momento de la crisis, ¿no? Pero por otro lado, bueno, también darnos a la sociedad las suficientes garantías de que somos una sociedad que está defendiendo la vida dentro de los parámetros de la dignidad. Entonces, siento que con todos los proyectos de ley que estamos analizando, hay que puntualizar exactamente en qué casos se estaría avanzando, por ejemplo, en un proceso de eutanasia, en donde claramente, y estuve hablando con varios diputados y senadores, no es la intención de habilitar la eutanasia. Estoy de acuerdo con que no hay que avanzar con un encarnizamiento, soy economista, estoy haciendo un esfuerzo terrible para hablar de estos temas, pero siento que es necesario, pero siento que es necesario, y creo que tenemos que dar una respuesta, a Selva, tenemos que dar una respuesta a los médicos que están necesitando este marco jurídico, y tenemos que dar respuesta también a las personas que son las que están sufriendo. Por ejemplo, el tema, me parece importantísimo que debatamos el tema de los cuidados paliativos, porque hoy, si bien en la práctica está instrumentado, bueno, es importante no solamente justamente que esto sea obligatorio, sino que haya una mayor capacitación, tanto de los médicos, que sea obligatorio en todas las instituciones, y también en las instituciones gerontológicas, digamos, que trabajan. ¿Se comparte, Cabanchik, la posición de...? Sí, por supuesto, creo que esas son acá el objetivo común de todos los que estamos trabajando en estos proyectos, y creo que de todos los que están entrando en el debate en la opinión pública, es la vida digna, y la muerte es parte de la vida. Cuando se habla de muerte digna, no hay que oponerlo a vida digna, hay que oponerlo en todo caso a muerte indigna, tanto como vida digna lo opondríamos a vida indigna. De esto se trata. Entonces, digamos,
tenemos que ir cambiando, y para eso estos debates ayudan mucho, a la actitud de la sociedad frente a estas situaciones límites. Después, si tenemos un minuto, me gustaría leer unas reflexiones de un sociólogo que dedicó un libro muy interesante a este tema, Norbert Elias. Lo podemos hacer después, o si hay tiempo, no sé. Después porque queremos... No, pero sí. Le digo el título, si les parece. Sí. La soledad de los moribundos, se llama el libro. Y recomiendo a todos la lectura de este libro, donde se ve cómo va cambiando con las épocas la actitud frente a la muerte, en el medioevo, en el Renacimiento, y al mismo tiempo cómo también algunos elementos son universales y permanentes de nuestro miedo frente a la muerte. Yo creo que perdiendo los miedos, dejando a un lado los dogmas que nos separan, podemos llegar a conclusiones comunes. Todos queremos el mejor trance posible en una situación tan difícil y dolorosa como es estar muriendo, o que un pariente o un ser querido se esté muriendo. Ahora, el tema es el debate para todos. ¿Es digna la vida de pregunto, sin tomar posición, es digna la vida de Camila? ¿Es digna la vida que tenía San Pedro, Ramón? En el caso de San Pedro, bueno, lo conozco muy bien porque dirigí una tesis doctoral sobre el caso y estuve muy cerca de todos los datos clínicos. San Pedro era muy testarudo y no quiso hacer la rehabilitación. Él, de todas formas, no tenía ningún interés en vivir. Un hombre muy depresivo, que cuando queda tetrapléjico, ni siquiera quiere hacer la rehabilitación que le hubiera permitido caminar y mover sus manos. Por lo tanto, cada vez se hizo más depresivo y bueno, fue muy ayudado por las asociaciones de eutanasia, de muerte digna de Europa, y bueno, lo llevaron a un estado realmente de depresión tal que no pudo contener, y que su idea de suicidio no estaba en ese momento, ya estaba mucho antes de quedar tetrapléjico. En el caso que, bueno, el suicidio asistido, por supuesto, está como la eutanasia, no tiene rating en el mundo legal. Son 3 países nada más que han adoptado la eutanasia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Por lo tanto, uno también tiene que pensar que en esos pactos y en esas convenciones de derechos humanos frente a toda la tecnología biomédica de la que hablan los proyectos, que son europeos, sería muy bueno que Argentina se preocupara por adoptarlos, porque nos falta verdaderamente una política de derechos humanos en el ámbito de la salud. Ahora, doctor, sí. No, iba a decir que no es comparable el caso de San Pedro, porque claro, en este caso, claro, San Pedro no estaba con una muerte próxima, ni con un pronóstico de muerte próxima, sino que la calidad de vida de él le permitía poder decir lo que dijo y pedir lo que pidió. Pero en el caso de Camila, por ejemplo, que es con un diagnóstico preciso, concreto, de irreversibilidad, no se puede volver atrás, y no hay que comprender, por ejemplo, que la medicina, desde la época que empezaron los trasplantes, para que las personas sean donantes cuando se mueren, cuando pasan a ser cadáveres, tuvo que pasar muchísimo para que se entienda eso, y hacer muchas leyes, y las leyes van incluso modificándose, ayornándose. Pero, por ejemplo, eso es para contestarte en cuanto a que yo vi que hay vida. Cuando uno entra a ver un cadáver que ya se le dejó como, ya el diagnóstico es muerte cerebral, ya está muerto, para la familia, para la ley. Cuando uno va ahí y ve que el pecho vuelve, sube y baja, y que tiene temperatura, etcétera, etcétera, eso es, como alguien dijo, un tronco cerebral artificial, que es la terapia intensiva. Porque eso se le puso simplemente para mantener en condiciones los órganos de alguien que puso su voluntad para donarlo. Pero eso es un cadáver, ya no se puede hablar de un paciente. Eso no es vida. Incluso el Papa Juan Pablo II en muchas oportunidades dijo que cuando ya es el diagnóstico irreversible de una persona que entró en ese trance, todo lo que se haga a partir de ahí ya es un ensañamiento, un encarnizamiento terapéutico. ¿Y sería el caso de Camila? Completamente. Para nosotros sí. Está claro, no hay vida en el sentido pleno de una vida humana. Digamos que hay reacciones vitales frente a ciertos mecanismos a los que se está conectado. No es que Camila respira,
es que ese cuerpo reacciona respirando a través de un mecanismo. No es que Camila come, es ese cuerpo que recibe un alimento a través de una operación, del botón gástrico. Entonces, es diferente que Camila esté comiendo o respirando a que ese cuerpo esté siendo alimentado o, digamos, gestionado para una respiración. Y si uno se va al origen etimológico de la palabra médico, viene de medeos, del griego medeos, que es cuidados. El médico nació con su vocación para cuidar. Lo de curar, si viene por añadidura, mejor todavía, pero el médico tiene que cuidar, y de ahí el enlace que se hacía con pasar a cuidados paliativos para que con el máximo confort se termine ese sufrimiento o ese estado hasta llegar al punto final. Y distinto es el caso de Cerati, que está en coma y bajo respiración mecánica. No conocemos los datos clínicos, pero yo quisiera, para no consentir algunos datos aquí en la mesa, que toda vida humana es digna, aún en las peores condiciones. Toda vida humana, porque con ese criterio los chicos con parálisis cerebral, que tampoco pueden manifestarse ni nada, entonces tendríamos que decir que no son dignos. O sea, la dignidad es algo totalmente inviolable y realmente nadie se puede apropiar de esa dignidad, porque quien se apropia de esa dignidad lo que hace es perder la propia. Entonces, en ese sentido, toda vida es digna. Lo que pasa es que no se afronta el proceso de vida hasta la muerte en condiciones de la dignidad que merece todo ser, pero que merece el respeto y que es digno por el solo hecho de ser un ser humano que no está muerto, porque Camila no está muerta. Camila está viva. El estado vegetativo permanente es uno de esos casos que no encuadran en el caso de la muerte cerebral, en que hay todo un detenimiento del tronco y del encéfalo que permite el dictamen de muerte. Por lo tanto, Camila no está muerta, Camila está viva y no necesita ninguna ley para que se tome una decisión desde el ámbito médico, desde el ámbito familiar. Usted siguió un caso, el de Patricio Mesa. Es sí. Un joven que en el 2001 fue atropellado por un tren mientras estaba en bicicleta en Del Viso. Se lo había desahuciado. Sí, ¿no? Patricio Mesa fue diagnosticado con muerte cerebral. Los padres no creyeron en ese diagnóstico, lo trasladaron al hospital donde estoy en el comité de ética, y el hospital es una familia muy humilde, la familia de Patricio Mesa, y hemos hecho una fundación para que estos casos que verdaderamente vienen desde la humildad, desde la pobreza, puedan ser atendidos en el hospital. Patricio estuvo 8 meses en coma y despertó, pero fue atendido y se le dio toda la recuperación que se podía dar, pero no es el caso de Camila. El caso de Camila es un estado realmente de una lesión cerebral muy severa que no tiene posibilidades de salir adelante. O sea que la Iglesia Católica estaría de acuerdo entonces. Pero para que esto quede claro, ¿no es cierto? Cuando se diagnostica, en este caso, supongo que estaría mal diagnosticado la muerte cerebral. Totalmente. No es un diagnóstico de muerte cerebral. No era un diagnóstico de muerte cerebral. Por eso la muerte cerebral puede volver. No. Bueno, porque hay falencias. Sí. Por eso el diagnóstico de muerte cerebral no fue aceptado por los padres. Y se le dio la posibilidad, en esos casos en convenio con el Hospital Municipal de Pilar, se le dio la posibilidad de que viniera a nuestro hospital, donde se lo diagnosticó de forma diferente. Patricio no estaba muerto, estaba en coma y fue sacado de esa coma. Patricio hoy, hace varios años de esto, ahora cerca de 10 años, pudo terminar el colegio, empezó a hablar, habla muy bien, ya estaba en silla de ruedas y ahora Patricio empezó a caminar. Aprendió computación y está aprendiendo inglés. Ahora, Cintia, no va a ser fácil, sí, ya estoy, no va a ser fácil legislar en esto, porque es como que ustedes tienen que establecer los niveles de vida, de calidad de vida. No, lo que pasa es que se estableció una confusión, me parece. A ver. O sea, al generalizar y empezar a hablar de casos que no tienen el mismo estatus, podemos llegar a concluir que estamos discutiendo una cosa que no estamos discutiendo en el Congreso Nacional, quiero decir. Claro. No estamos discutiendo para nada un caso como el de este mal diagnóstico, que no era una situación de irreversibilidad clínica para ningún futuro.
El caso de Cerati, por ejemplo, Sí. que vos bien presentabas, ¿no? El caso de Cerati, si hoy hubiera vigente una ley con voluntad anticipada y una persona como Cerati antes de la desgracia, digamos, ¿no? Antes del ataque, de la enfermedad, no hubiera usado esa manifestación voluntaria, se podría perfectamente interpretar que si no se manifestó de esa forma, quería ser mantenido con vida aún en circunstancias ¿La artificiales. ley dejaría en manos de los familiares la decisión final? No, yo pienso que es mi posición personal, no quiere decir que no esté abierto a debatirla en el Congreso. Pienso que si la ley me da a mí la posibilidad de tener una voluntad anticipada al respecto y yo no la utilizo, ni mis familiares ni nadie puede tener derecho sobre mi vida, porque yo mismo... Es como no cuando lo usted saca, manifiesto. discúlpeme si soy muy burdo el ejemplo, pero es como cuando usted saca el carnet de conducir que dice, quiero que me donen mis órganos. Sería una cosa. Yo lo tomaría como análogo a lo del donante presunto. Además hay algo... A ver, dejémosla a Cintia. Bueno, porque yo creo que hay temas que debemos debatir, porque por ejemplo, acá el proyecto de ley habla de un estado terminal o de agonía. Y lo que decimos en el tema de la voluntad anticipada es que la persona puede decidir qué tratamientos decide que le puedan hacer o no. Sí. Entonces, pero por ejemplo, yo podría decir, no quiero que me pongan un respirador. Pero ¿quién va a definir en qué situaciones no me van a poner un respirador? Porque si yo tengo un accidente y no estoy en un estado terminal, quizás estoy en un estado de agonía, pero tengo que pasar por un respirador para después, digamos, poder sanarme, ¿qué van a tener en cuenta? ¿Mi voluntad? O decir, no, van a tener que evaluar si tengo posibilidad de salir y me lo van a aplicar Pero en por serio. eso está el Lo que digo consentimiento informado, y tiene que haber en la reglamentación e instrumentación de la expresión de la voluntad manifiesta en un registro que debiera ser además un registro oficial y compartido, informatizado incluso para todo el territorio. En ese caso, digamos, vos sabés cómo tenés que expresarte, tendrá que haber formularios, guías, instructivos para saber de qué se trata exactamente. Pero si yo quito eso, quito la voluntad anticipada, porque si igual, diga lo que yo diga, van a hacer conmigo lo que quieran los demás, ya no están respetando mi autonomía. Es Bueno, que vamos por a eso- conservar la vida. Pero nuevamente... Pero no a todo, bueno, por eso, justamente, que no sea un ensañamiento, que no sea... No, yo algo creo que invasivo, pero- se entiende cuál es el ¿Entendés? propósito de ella y se entiende lo otro. Yo, para terciar en esto, lo que quiero decir que me parece correcto que la ley sea una ley marco. Una ley marco que no enfoque, que no focalice, que no individualice un caso. Que tiene que tipificar, porque claro, si no, pero no que hay- no hay tipifica aplicación. en forma macro, que en general. Y Toda que ley. deje de alguna manera para que la relación entre el médico y paciente, que está muy deteriorada en los últimos tiempos por el advenimiento de la tecnología y todo, que no es lo mismo, pero que en la intimidad, como dijo Selva, de la relación entre el equipo médico y el paciente puedan debatir permanentemente a medida que le pongan o le saquen, digamos, elementos, puedan debatir entre ellos y de ahí surja un consentimiento conjunto y pueda, digamos, recostarse en ese marco de la ley, Pero la porque ley es siempre va a haber. normativa. Por supuesto, bueno, pero Y aparte correcto, ¿cómo garantizas incorrecto. el estado de ánimo con que la persona está tomando la decisión? Porque una persona No, quizás pero en algún eso momento... ese es un paso vertiginoso en el argumento, disculpe, Sí, ¿no? sí. Pero el estado de ánimo no entra en juego, digamos. O sea, no importa si yo estaba triste o alegre con lo que hice, la ley juzga lo que hice. O sea, supongamos que tiene que haber conductas y la ley puede tipificar conductas. No importa si yo estaba deprimido cuando dije, o si estaba alegre, o si estaba sereno, o si estaba indiferente, eso no puede ser legislado. Eso es de mi singularidad vital, digamos. No puede una ley tomar eso como una condición para saber si cuando yo manifesté mi voluntad anticipadamente para cuando desgraciadamente me tocara, si ojalá que nunca se aplique una ley así, por otra parte, ¿no? Está claro. Pero bueno, si anticipadamente yo manifiesto la voluntad, si estaba triste o alegre, ¿qué tiene que ver? bueno, pero eso puede ser Bueno, modificado pero las veces que sea. pueden ser las Es consecuencias siempre revocable. Es mientras revocable, siga con sí, voluntad. exactamente. Es siempre revocable. Nelly, vamos cerrando. Sí, en el mundo moderno esta ley está, digamos, no digo calcada, pero realmente ha sido inspirada en la ley, en el proyecto de ley español. Y en ese sentido se le ha hecho una crítica a ese proyecto de ley español, que es muy parecido a los proyectos que se han presentado. ¿Y qué es? Que del paternalismo médico se va a
una autonomía de la voluntad que no reconoce fronteras en el ordenamiento jurídico y en la lex artis, que es el buen cuidado del médico, y no solamente del médico, de todo el equipo de salud, porque acá no solamente hay médicos, hay enfermeras, hay camilleros, hay un equipo de salud. Por lo tanto, también en ese sentido, me parece que sería interesante que cuando la autonomía del paciente se puede manifestar a través de una directiva anticipada, que esa directiva anticipada no tenga contenidos en contra del ordenamiento jurídico y en contra de lo que es la lex artis, por una sencilla razón. Porque cuando se pueda llegar a aplicar la directiva anticipada, a lo mejor hay un desarrollo médico y farmacológico que permite una recuperación de esa persona, y en ese sentido ya no hubo ni revocación ni tampoco el representante legal que te va a tener que hacer, va a tener que acatar el desarrollo médico. 30 segundos finales que quería leer. Leo rápido. Sí. A ver, son dos pasajes de un libro que se llama La soledad de los moribundos, que escribió el sociólogo Norbert Elias. Podemos considerar una tarea hacer que la despedida de los hombres y mujeres, el final, cuando llegue, tanto el de los demás como el propio, sea lo más liviano y agradable posible, y suscitar la pregunta de cómo se cumple tal tarea. Actualmente es esta una pregunta que tan solo unos cuantos médicos se plantean de una manera clara y sin tapujos. En la sociedad en general la cuestión apenas se plantea, y aquí, en la sociedad argentina, apenas estamos comenzando ese planteo. Es claro que esto no lo podemos definir solamente diputados, senadores, por nuestro propio juicio y nuestras propias convicciones individuales. Es claro que debemos hacer comunidad de discusión y debernos a nuestros representados, que es la sociedad en su conjunto, que está empezando a tomar, gracias también, es cierto que son disparadores importantes los que catalizan estas discusiones, como la situación de Camila y antes la situación de Melina, ¿no? Hace poquitos meses atrás. Ojalá que en el Congreso se pueda dar este tipo de Es oportuno debate. una sola línea de Rilke. Rilke dijo, yo quiero morirme de mi propia muerte y no de la muerte de los médicos. Muchas gracias por haber estado en este día tan especial, ¿no? En A Dos Voces. En un ratito el cierre del programa. Y ya estamos llegando al final de este programa A Dos Voces. El miércoles que viene estará Marcelo Bonelli de vuelta aquí en A Dos Voces. Como decimos siempre, el socio fundador, se tomó unos días de vacaciones. Pero bueno, fue un programa especial, difícil, duro. Hablamos de temas realmente cuyo debate está pendiente en la Argentina. Temas vinculados con la vida, con la muerte, con el dolor, con la enfermedad. Hasta dónde debe vivir o hasta dónde no una persona que sufre y que es desahuciada, temas legales, temas éticos, temas morales, cada uno con su creencia, pero con un debate abierto que el Congreso se tendrá que, o será el encargado de canalizarlo, donde se van a escuchar a los especialistas, a la Iglesia, a los diferentes credos, a los médicos, porque cada uno tiene algo para aportar en esto. Quizás podemos cerrar con algo que dijo Selva, la mamá de Camila. Que sea lo que Dios quiera. Gracias, buenas noches.